Buenas tardes, apreciados amigos. Aquí estoy de nuevo para un tercer vídeo. Y bueno, ya en el primer vídeo, lo que hice en el primer vídeo es hacer una explicación e introducción de lo que es el dos caballos en los años 50. Vehículo que apareció a finales del 48, vemos los primeros ejemplares en el 49. Muy bien, este dos caballos ya conocemos su filosofía de economía, de coche rural, muy rústico, servía más que nada para desplazarse entre los pueblos franceses, un coche de campesinos para llevar material con los trabajadores o la familia en el campo, para ir de un pueblo a otro. Y ya está, hicimos la introducción de qué era el dos caballos en el vídeo 1, ya no volvemos nunca más en ese tema, entonces ya vamos especializando lo que queremos especializar, las preparaciones motor. En el segundo vídeo lo que hice es hablar de las primeras preparaciones tímidas que apenas se merecen el nombre de preparaciones, que realmente no lo eran, pero ya eran en el vídeo 2 que hice las primeras pequeñas modificaciones. El breve resumen era, habían dos. El puente más corto para obtener una cuarta marcha más cortita en la furgoneta, que llevaba más peso. Como el dos caballos normal tenía tan poca potencia, y le costaba mucho arrastrar peso, la cuarta, incluso al vacío, con solo el conductor, era muy difícil de poder utilizar la cuarta en llano, incluso descargado. Por esta razón, en el vídeo 2 comenté que se hizo que algunos preparadores o mecánicos montaban, algunos, no muchos, la cuarta marcha más corta de la furgoneta dos caballos que aparece años más tarde, en el 52, a principios del 52, montan esta cuarta marcha en el dos caballos berlina para así poder utilizar un poquitín más la cuarta, ¿no? Apenas merece la categoría de preparación, pero ya era una pequeña modificación, ¿no? Y la segunda y última que hice en el vídeo 2 era la boca del carburador del pequeñito Solex 22. Si el Solex 22 tenía una boquita de 16,5 milímetros, pues los mecánicos lo agrandaban a 18 milímetros, lo que hacía que la berlina dos caballos tenía una potencia de 9 caballos, subía a 9,5. El motor tenía un pelín más de nervio, un pelín más de reprise, pero quedaba frenado a altas velocidades, a su tope, es decir, entre 66 y 69, porque como los colectores no estaban modificados, el solo hecho de modificar la boca la boca del carburador, agrandarla a 18 milímetros, pues no se podía coger ni siquiera 2 kilómetros por hora de punta para nada en cuanto a modificación, pero sí que te permitía tener un medio caballito y apenas medio caballito más. Eso es lo que hice en el vídeo 2, apenas esas dos modificaciones del carburador, del difusor y también de la cuarta marcha más cortita. Esto apenas merecían el título de preparaciones. En este tercer vídeo ya es más completo, ya nos adentramos con más temas técnicos, más específicos, un pelín más detalles, y por vez primera ya entramos realmente en las preparaciones motor de la época que se hacían en el dos caballos. Muy bien. Entonces voy a hacer una pequeña comparativa. Siempre estamos hablando del dos caballos modelo A, que tenía la cilindrada muy pequeña de 375 centímetros cúbicos. Habían dos preparadores, habían muchos más, evidentemente, pero hoy vamos a hablar de dos que daban exactamente el mismo resultado. Estos dos colectores que daban el mismo resultado. No era la misma compañía, pero eran de los más económicos que habían en aquel entonces. El colector Coñeras, ¿vale? El colector Coñeras y el colector Speed, ¿vale?
Todos los dos y todos ellos eran artesanos industriales franceses, ¿no? Entonces, el concepto es el mismo, aunque técnicamente los colectores son distintos. Tanto Speed como Coñeras no tocaron el colector de escape original del 2 caballos. El colector de escape se quedó idéntico. Únicamente modificaban el colector de admisión. Y en el colector de admisión, en el caso del colector Speed, había como un segundo colector. Se había recortado las entradas del colector de origen, que se guardaba el colector de origen, pero se añadía como un colector doble, en el caso de Speed, que se acoplaba en el colector de base, ¿no? Esta solución era muy arcaica, pero bueno, daba una buena mejoría, ¿vale? Ahora vamos a ver las mejorías. En cuanto al colector Coñeras, no había un colector doble, simplemente se había retirado completamente el colector del 2 caballos de origen, que la admisión de los tubos internos del colector de admisión del 2 caballos de origen era de 21 milímetros, pues Coñeras tenía 23 milímetros. Se agrandó, el diseño era diferente. En Coñeras no había colector doble como en el caso de Speed, pero se había retirado completamente el colector de origen del 2 caballos y se montaba el de diseño Coñeras. Coñeras, como tenía unos tubos internos de 23 milímetros en vez de 21 milímetros como en el 2 caballos de origen, y aparte se montaba un carburador un poco más grande, el Solex de 26, al igual que Speed también podías montar máximo un Solex de 26. Tanto Coñeras como Speed tenían dos opciones: o se guardaba el carburador Solex de 22 con boca agrandada a 18 milímetros, es el carburador de origen 22, pero en vez de tener la boca de origen de 16,5 milímetros, tenía la boca del carburador, el difusor, a 18 milímetros. Pero se montaba también, la segunda opción, tanto en Speed como en Coñeras, se montaba el Solex de 26, que era aún mejor, porque el Solex de 26 permitía tener la boca del difusor a 19 milímetros. Entonces, si el carburador de origen tenía 16,5 milímetros, en esos colectores se podía agrandar a 18 milímetros, ¿vale? Pero si montabas el Solex de 26 en los dos colectores, o tanto en Speed o en Coñeras, depende qué solución se escogiese, era mejor, porque el Solex de 26 permitía un difusor de 19 milímetros. Bueno, entonces os voy a dar las prestaciones y los resultados que daban con estas modificaciones, ¿no? Vamos a coger directamente la solución con la mejor solución en cada uno de ellos, con el Solex 26, con la boca de carburador a 19 milímetros, ¿no? En el caso del colector Speed, con Solex 26, la potencia del 375 centímetros cúbicos pasaba de 9 caballos a 10,5. Un caballo y medio con colector y Solex 26 ya se notaba, ¿eh? La velocidad máxima, únicamente con el conductor, es decir, con el vehículo vacío, que era de 67,1. En el caso de la prueba, exactamente dio el coche sin modificar 67,1 kilómetros por hora, pasaba a 74,7. Eso ya es una buena mejoría, ¿eh? Se ganaba realmente 7 kilómetros por hora en punta. Y en cuanto a las aceleraciones, según las pruebas de época, al vacío, totalmente, porque el vehículo cargado le costaba mucho más, pero únicamente con el conductor a bordo tenemos, sin el 2 caballos de origen, con el primer modelo, con antiguo árbol de levas, si de 0,40 se tardaba en 13,5, con el colector Speed se tardaba 11 segundos, es una buena mejoría. De 0,50, en vez de 20 segundos 5, 17 segundos. De 0 a 60, en vez de 34 segundos, 27 segundos, es bastante mejor. El 0 a 70 km por hora, que era absolutamente inaccesible para el 2 caballos de serie con antiguo árbol de levas,
no se podía acelerar a 70 porque el coche no cogía en llano ni siquiera los 70, pero con el colector Speed, que ya tenemos una velocidad un poco superior a 70 km por hora al cronómetro, evidentemente, ya nos hace pues 46 segundos de 0 a 70, ¿no? Con Speed. Ahora vemos las prestaciones del mismo 2 caballos tipo A, con antiguo árbol de levas, primer modelo, pero con el colector Coñeras. Los resultados son prácticamente idénticos, ¿no? La potencia pasaba de 9 caballos a 10,5, igual que en Speed. Pero lo que es curioso, y aquí no hay error, no hay ningún error de mi parte, lo he mirado con lupa y hace años que los tengo, la velocidad máxima que daban de 67,1 en el 2 caballos de origen, da como resultado en Coñeras 74,7 km por hora, la cual cosa es exactamente igual que con colector especial Speed. Es como si Speed y Coñeras hubiesen puesto de acuerdo para tener exactamente los mismos resultados, pero efectivamente no se pusieron de acuerdo. ¿Es coincidencia? Las coincidencias sí que existen, hay muy pocas, pero a veces existen. Entonces, están hinchando el motor del 2 caballos con colector Speed o Coñeras, nos da un incremento y los dos tienen la velocidad punta exacta de 74,7 km por hora. Es curioso, pero es así. Las aceleraciones a vacío, bueno, aquí cambian un pelín muy ligeramente más a favor del colector Coñeras. Y no quiere decir que sea mejor, ¿eh? A veces, nomás que hagan la prueba en otro momento, la presión atmosférica haya cambiado, pues los valores pueden variar un pelín, ¿no? El viento, si viene ligeramente de costado, si viene de culo, si viene de frente, entonces eso cambia. Pero no le demos importancia, ¿eh? Porque en Coñeras vemos que de 0 a 40, si el vehículo de serie hace 13,5, hace 10,5 con colector Coñeras, ¿eh? Que es muy ligeramente superior a Speed. De 0 a 50 en vez de 20 segundos 5 lo hace en 16 segundos y medio con colector Coñeras, y de 0 a 60 en vez de 34 segundos lo hace en 26 segundos en Coñeras. Y si de 0 a 70, como hemos dicho ya, el vehículo no puede acelerar a 70 porque no coge esta velocidad, sigue con colector Coñeras, nos encontramos de 0 a 70, coche descargado al vacío, por supuesto, en 45,5 segundos en Coñeras y 46 en Speed. No le deis importancia. Este medio segundo para arriba o para abajo, en ese caso a favor de Coñeras, es simplemente un tema atmosférico, porque los resultados eran lo mismo, tanto con Speed con Coñeras. La velocidad máxima, la potencia máxima, pasaba de 9 caballos a 10,5. Si nos encontramos con velocidades punta de 74,7, tenéis que pensar que esto se hacía en el anillo de Montlhéry. El anillo de Montlhéry se estudió en la época ampliamente. El anillo de Montlhéry se come un 2% de la velocidad punta real, porque claro, el anillo, al hacer la curva, el coeficiente de curva que tienes que hacer para volver a cada vez, pues resultaría que si son 74,7 al cronómetro, en el anillo de Montlhéry en prueba, en llano esto daría pues unos 76 km por hora al crono, y como los contadores eran falsos antes más que ahora, nos encontramos que el vehículo podía coger realmente los 80 contador. 80 contador son 76 más o menos crono en carretera llana, pero en el anillo de Montlhéry, recordarlo siempre, el anillo de Montlhéry se come 2% de la velocidad real en punta, ¿no? Muy bien. Y ahora veremos las prestaciones de los diferentes 2 caballos, ¿vale? Para que podáis tener una idea, ¿vale? Ya veréis que esto es muy fácil. Entonces tenemos el 2 caballos antiguo, con antiguo árbol de levas, con sus 9 caballos que ampliamente hemos visto, su velocidad máxima de 67,1 y de 0 a 60 en 34 segundos. El 2 caballos
antiguo, pero con colector coñeras y carburador de 26. Aquí he puesto colector coñeras, pero se puede intercambiar con la otra marca, Speed, que es de diseño diferente, pero el resultado es exactamente el mismo, ¿eh? Esto no cambia nada, ¿eh? Hubiese podido coger Speed, he cogido coñeras, pero ya venimos de decir estos minutos que los dos dan los mismos resultados, ¿eh? Un 2 caballos A de 375 centímetros cúbicos, pero hinchado con colector coñeras y carburador Solex de 26, incrementa la potencia a 10,5 caballos SAE, es un caballo y medio más. La velocidad punta, venimos de verlo, 74,7, y el 0,60 en 26 segundos, que la mejoría era importante, ¿eh? Y en cambio, que no es exactamente el tema de estos vídeos, pero ya quizás lo haremos más hacia adelante, el 2 caballos AZ de serie, un 2 caballos de serie, pero que se mejora a partir del año 54, que ya tiene motor incrementado a 425 centímetros cúbicos y carburador Solex de 26, nos da una potencia, el 2 caballos más moderno de serie, con motor más grande, 12 caballos SAE, que ya se nota la diferencia, velocidad punta 78,8 al cronómetro, y de 0 a 60 ya cambia en 18,4 segundos. Entonces, es para que tengáis una referencia, ¿eh? Un 2 caballos preparado de época con colector Speed o coñeras y con sus pequeños 375 centímetros cúbicos, tanto con Speed como con coñeras, quedan a medio camino del 2 caballos A de serie, que es el que estamos estudiando, y el futuro 2 caballos AZ de serie, que aparece a partir del 54, ¿no? Y después, para hacer un resumen, un poco añadiendo frases y explicaciones, más que números, ya venimos de ver con números y datos los incrementos de potencia y de velocidad punta y de aceleración, pero os hago un resumen de las prestaciones del 2 caballos antiguo, sin ninguna modificación, totalmente de serie y en llano y al vacío, ¿eh? En segunda, prestaciones muy correctas. Es normal, el coche está vacío, ¿eh? Es fácil. En tercera, prestaciones medias aceptables. Pues ya os he dicho que el 2 caballos de serie era catastrófico, ¿eh? En tercera, prestaciones medias o aceptables. Y en cuarta, prestaciones muy mediocres y muy difíciles, porque ya he dicho que la cuarta era prácticamente imposible utilizarla, ¿no? En cuanto al mismo coche 2 caballos A de serie, pero en llano y a plena carga, con 4 personas a bordo, incluyendo el conductor, en las distintas marchas tenemos, en segunda, prestaciones apenas correctas, en tercera, prestaciones muy justas y muy mediocres, y en cuarta, prestaciones absolutamente imposibles, ¿vale? Pues el resultado es el siguiente cuando le añadimos un colector coñeras, o colector Speed, es lo mismo, tanto con un colector Speed o un colector coñeras y sus Solex 26 respectivos agrandados. En tercera, al vacío, únicamente el conductor, prestaciones bastante buenas, y en cuarta, prestaciones limitadas y mediocres, pero ya se podía utilizar la cuarta. Le costaba bastante al vehículo en llano, pero con estos colectores al vacío ya podías utilizar más la cuarta, Las cosas eran limitadas y un poco justas, pero ya se podían utilizar. Y el mismo 2 caballos hinchado con Speed o coñeras, pero a plena carga con 4 personas a bordo, incluyendo el conductor, los resultados eran aproximadamente, en segunda, prestaciones bastante buenas, en tercera, prestaciones justas y un poco limitadas, y en cuarta se podía utilizar la cuarta, pero prestaciones muy mediocres y muy difíciles. Es decir que tenemos la equivalencia aproximativa de un 2 caballos de serie al vacío, únicamente con el conductor. La cuarta era muy difícil de utilizar, por no imposible. Pero daba el mismo resultado que el coche cargado con 4 personas, pero motor hinchado, también la cuarta era muy difícil de utilizar. Pero bueno, vemos en resumen que tanto con colector Speed y coñeras la mejoría era correcta, bastante correcta, y eran los colectores de entrada de gama a precio muy módico.
El consumo no lo marco aquí, pero rondaban entre los 5 y los 7 litros a los 100. No había incremento prácticamente en el consumo añadiendo estos dos colectores Speedy Coñeras. Muy bien, pues he dado bastantes detalles. Por favor, si os ha interesado el vídeo, darle a like. No olvidéis de hacer la suscripción para así motivarme a hacer un cuarto vídeo. Muchas gracias y hasta pronto.